Bienvenidos a la clase de Biología. Hoy veremos células eucariotas y procariotas, sus diferencias y semejanzas. Las células son la mínima unidad estructural, funcional, de origen y de herencia de toda forma de vida. Esto quiere decir que para que consideremos a un organismo como un ser vivo, debe estar formado por al menos una célula. Y debido a la existencia de la biodiversidad sobre nuestro planeta, sabemos que todas las células no son iguales. Existen dos grandes grupos de células, las procariotas y las eucariotas. Estas últimas a su vez se dividen en eucariotas animales y eucariotas vegetales. Veamos las diferencias y semejanzas. Las células procariotas son las primeras que surgieron en nuestro planeta. Por ende, son las más simples, abundantes y habitan en diversos ambientes. Estos organismos están formados por una sola célula, son unicelulares, como las bacterias y las arqueas. Y su reproducción es asexual, quiere decir que no hay dos progenitores, sino que una misma célula se divide originando células hijas iguales a ella. En cuanto al tamaño, son muy chiquititas, pueden medir aproximadamente entre 0,5 y 5 micrómetros, que sería entre 0,0005 y 0,005 milímetros. Analicemos la estructura de estas células procariotas. La cápsula es la estructura más externa. Esta envoltura brinda protección frente a la deshidratación, que es la pérdida de agua. Le sigue la pared celular, que en la imagen está representada por esa línea verde más oscura. Esta estructura está formada por sustancias llamadas peptidoglucanos, que otorgan rigidez, protección y permeabilidad a algunas sustancias. Por debajo está la membrana plasmática. Esta envoltura separa el medio interno de la célula del medio externo y es indispensable en los procesos de nutrición, ya que permite el intercambio de sustancias entre ambos medios. Dentro de la célula, después de la membrana plasmática, vamos a encontrar el citoplasma o protoplasma, que es una sustancia líquida parecida a un gel, donde se llevan a cabo todas las reacciones químicas y metabólicas de la célula, que le permiten mantener sus funciones. El material genético de estas células es ADN, generalmente circular, y se encuentra disperso en el citoplasma, en una zona sin delimitar llamada nucleoide. También encontramos dispersos en el citoplasma a los ribosomas, que en la imagen son los puntitos celestes. En estas estructuras se van a sintetizar proteínas con diferentes funciones a partir de la información genética contenida en el ADN de la célula. Los pili son prolongaciones de citoplasma que atraviesan los poros de la pared celular y de la cápsula. Estas estructuras, parecidas a pelitos, permiten el movimiento de la célula y la adherencia y comunicación e intercambio de material genético entre dos o más células. Por último, nos vamos a encontrar con el flagelo, una estructura en forma de látigo, que al batir le permite a la célula desplazarse. Las células procariotas pueden tener uno o más flagelos o no tener ninguno. Las células eucariotas aparecen después por los procesos de evolución que ya estudiamos. Por lo tanto, son más complejas que las procariotas. Estas células van a tener diferentes formas y tamaños según la función que cumplan en el organismo. Además, se van a poder agrupar formando tejidos y los tejidos se van a poder agrupar formando órganos y a su vez estos órganos se van a poder agrupar formando individuos. Estas células también son más grandes, miden más de 5 micrómetros. Los organismos eucariotas van a ser unicelulares o pluricelulares con reproducción asexual o sexual, dependiendo del organismo. Los seres vivos eucariotas van a ser los animales, las plantas, los protistas, los hongos y las levaduras. Una de las diferencias más importantes entre procariotas y eucariotas es que esta última posee organelas, que son estructuras rodeadas por membranas en su interior. Veamos. En las eucariotas no nos encontramos ni con cápsula ni con pared celular. Esta última sí va a estar en las eucariotas vegetales que después vamos a ver. La primera estructura con la que nos vamos a encontrar es la membrana plasmática, que como dijimos, va a rodear a la célula, separar el medio interno del externo e intervenir en la nutrición celular. Y también vamos a encontrar citoplasma en el interior de la célula. El citoplasma contiene el citoesqueleto,
que es una red muy delgada de filamentos de proteína, que en conjunto constituyen un soporte para las organelas. Este, además de mantener la forma de la célula, le va a otorgar resistencia mecánica y va a participar en el movimiento celular y en el de las organelas. La diferencia más notoria con las células anteriores es que las eucariotas, tanto animales como vegetales, van a tener su material genético dentro de una estructura o compartimento interno llamado núcleo. Los límites del núcleo están establecidos por una doble membrana llamada envoltura o membrana nuclear, atravesada por poros que comunican el interior del núcleo con el interior de la célula. El nucleolo es una región del interior del núcleo, sin una membrana que lo limite, compuesto por proteínas y ARN, que es material genético de una sola cadena a diferencia del ADN. Allí se van a sintetizar o fabricar ribosomas, que van a salir hacia el citoplasma por los poros que ya nombramos en la envoltura nuclear. El retículo endoplasmático es un conjunto de sacos o bolsas membranosas aplanados y tubos a través de los cuales circulan sustancias en el interior de la célula, que se van a conectar con la envoltura nuclear. Existen dos tipos de retículo. El retículo endoplasmático rugoso, llamado así porque sus paredes están cubiertas por ribosomas. Por dicho motivo, su principal función va a ser la síntesis de proteínas y además va a intervenir en el transporte de las mismas. Y el retículo endoplasmático liso, que al carecer de ribosomas en sus paredes, presenta una superficie lisa. Sus principales funciones van a ser la síntesis de lípidos, que son sustancias grasas, y la eliminación de sustancias nocivas mediante el proceso de detoxificación celular. Las mitocondrias son organelas que poseen una doble membrana que delimita un espacio en el cual se encuentra el ADN mitocondrial, que es diferente al ADN del núcleo. En las mitocondrias se lleva a cabo el proceso de respiración celular, que es un conjunto de reacciones químicas a partir de las cuales se degradan moléculas orgánicas como la glucosa, que es un azúcar, y como producto de esta degradación, las células obtienen energía necesaria para poder llevar a cabo sus funciones. Los peroxisomas son organelas muy chiquititas, cuya función es almacenar sustancias que resultan tóxicas para la célula, como el peróxido de hidrógeno o comúnmente llamado agua oxigenada, y luego las transforma en sustancias inofensivas. Además, cumplen una función relevante en el metabolismo de los lípidos. El aparato de Golgi está formado por un sistema de vesículas y sacos aplanados. Esta organela recibe los productos provenientes de los retículos endoplasmáticos, procesa su contenido y los distribuye a otras partes de la célula en pequeñas vesículas. Además, sintetiza algunos hidratos de carbono y junto con enzimas forma vesículas llamadas lisosomas. Los lisosomas solo se van a encontrar en las células eucariotas animales. Los lisosomas son vesículas membranosas que contienen enzimas en su interior capaces de digerir o degradar sustancias. Cumplen dos funciones muy importantes. Una es la digestión celular de los elementos incorporados por la célula y la otra es la degradación de estructuras internas que ya no sirven o que presentan fallas. Los centriolos solo se encuentran en eucariotas animales. Son estructuras cilíndricas que se presentan de a pares, de a dos, a partir de las cuales se forman cilios y flagelos. Estas son fundamentales para la división celular de las células animales. En las células eucariotas animales, las vacuolas son muy abundantes y chiquititas. Estas vesículas almacenan sustancias como agua y sales minerales, aunque también pueden contener azúcares y proteínas disueltas. Por lo tanto, su función es almacenar desechos o sustancias de reserva. En las células eucariotas vegetales vamos a encontrar la pared celular, como en las bacterias o células procariotas. La diferencia es que en estas está formada por una sustancia llamada celulosa. Esta estructura le va a aportar a la célula y por ende al vegetal sostén, protección y contribuye a determinar su forma. Por debajo de la pared celular vamos a encontrar a la membrana plasmática. Vimos que en las eucariotas animales había muchas vacuolas pequeñitas, pero en este caso vamos a encontrar una sola, muy grande, en el centro de la célula, que ocupa la mayor parte de ella.
Almacena sustancias de reserva, agua, sales y otros nutrientes o de desecho y participa en el mantenimiento de la forma celular. Además, actúa como si fuera un lisosoma. Las células vegetales no las tienen, las animales sí. Por eso las vacuolas van a cumplir esta función. Otras organelas que son propias de las células vegetales son los plástidos, que tienen una doble membrana. Su función es almacenar sustancias de reserva. Y según el tipo de sustancia de reserva, va a haber diferentes tipos de plástidos. Los amiloplastos van a almacenar almidón y se presentan de color blanco. Los cloroplastos, en cambio, contienen un pigmento llamado clorofila, que se encarga de captar la energía lumínica proveniente del sol. Gracias a ellos, las plantas pueden realizar el proceso de fotosíntesis para fabricar moléculas orgánicas, que son los nutrientes, y energía a partir de sustancias inorgánicas como el agua y las sales en presencia de energía lumínica. En las células vegetales también vamos a encontrar las estructuras que encontramos en los animales, como el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas, que van a estar adheridos a la pared del retículo endoplasmático rugoso o dispersos en el citoplasma, los peroxisomas, el citoesqueleto, el citoplasma, las mitocondrias y el aparato de Golgi, que en realidad en las plantas se llama dictiosoma, pero nosotros le vamos a decir en animales y vegetales aparato de Golgi. Todas estas con la misma característica y función en ambos tipos de células eucariotas. El paso de la unicelularidad a la pluricelularidad se debe a la capacidad que tienen las células eucariotas de mantenerse unidas después de dividirse, que como ya dijimos, al agruparse forman tejidos, estos a su vez forman órganos y el conjunto de estos forman organismos pluricelulares. Las células de los organismos pluricelulares tienen diferentes funciones, lo que optimiza el funcionamiento de todo el cuerpo del individuo. Algunas presentan funciones relacionadas con el movimiento, por ejemplo, las células musculares, que tienen la capacidad de contraerse y relajarse. Otras transportan sustancias dentro del cuerpo, como los glóbulos rojos, que transportan los gases respiratorios, el oxígeno y el dióxido de carbono, gracias a la hemoglobina, que es una proteína presente en estas células. Otras reciben y envían señales, como las neuronas, que son parte del sistema nervioso. Algunas acumulan sustancias de reserva, como los adipocitos, que forman parte del tejido graso, y son una fuente de energía. Otras están implicadas en la reproducción sexual de los organismos, como los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas, y los oocitos u óvulos, que son las células sexuales femeninas. Ambas contienen el material genético que va a ser heredado por los hijos. Esto es todo por hoy, les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima clase.